hecho alguno más liso y alguno más en patchwork. Si me da tiempo, me pongo con eso. Ya tengo una idea de cuánto tengo. Bienvenidas un día más al canal. Estamos a menos de una semana del market ya. Hoy es martes, el market es el sábado. Tenemos mucho trabajo por hacer. Estoy un poco nerviosa. Al final es mi segundo market, no tengo como un montón de experiencia, así que estoy muy nerviosa. Además, me da la impresión de que va a ser un market bastante grande y eso me pone también muy nerviosa. Pero bueno, aún así, creo que voy bien. Eso espero. Van a acompañarme durante esta semana. No sé cuándo les grabaré porque dependerá también del nivel de estrés que yo tenga. Pero bueno, como hoy es martes y creo que vamos bien, en principio voy a grabarles todo lo que vaya avanzando esta semana. Por cierto, antes de seguir, no sé si han notado que hay algunas cositas nuevas en el estudio. Por ejemplo, mi silla. Esta ya no hace ruidos raros, menos mal, y es súper cómoda. Y luego esta zona de aquí, que la verdad es que ha quedado muy mona y me encanta. Yo quería desde hace tiempo uno de estos para colgar aquí mis herramientas de costura y demás y tenerlo como más accesible. Me falta ponerle alguna herramienta y ponerlo un poco mejor, pero bueno, de momento este así me encanta. Y ya luego la plantita en la esquina creo que también le da un toque de color, o sea que vamos mejorando. Todavía me falta poner las láminas, pero es que no he conseguido comprar algo que no me estropee tanto la pared para poder ponerlas, así que de momento se quedan así. Total, eso no es lo importante. Ayer me puse a cortar más telas para los neceseres, a hacer el patchwork, a coserles el logo y ya los tengo todos los diseños listos por aquí. Como les dije en el vídeo anterior, he hecho alguno más liso y alguno más en patchwork. He hecho algunas combinaciones de colores a lo mejor un poco raras, pero sinceramente también me gustan mucho, o sea que bien. Voy a intentar fiarme de mi instinto. Como todo esto ya está listo, acolchado y con el logo y demás, lo que quiero centrarme hoy es en coser los neceseres. Y como son unos cuantos, creo que son 7 neceseres, mi intención es llevar 10 al market, creo que 10 puede estar bien. Sinceramente no sé si es poco, si es mucho. Bueno, mucho no creo, pero no sé si es poco. Yo voy a llevar 10, si luego se me cruza el cable a lo mejor hago alguno más, pero no creo. Voy a centrarme en llevar un mínimo porque si me empiezo a poner a hacer cosas me estreso. Que sinceramente eso fue uno de los fallos, digamos, que me pasó en el anterior market, que la noche de antes seguía cosiendo cosas para llevar al market y me estresé muchísimo. No quiero llegar a ese punto, entonces voy a llegar a un mínimo de productos y ya cuando tenga ese mínimo que quiero llegar, si aún me queda tiempo y me apetece hacer más cosas, las haré. Si no es así, lo dejo y ya está. Porque es que si no, todo me parece poco, me voy a poner a hacer más hasta el último momento y el estrés no me viene nada bien. Otra cosa que estoy planteándome hacer, posiblemente dejar atrás los scrunchies de encaje para este market, porque no sé si me va a dar tiempo. Tengo también un montón de marcapáginas que coser. Voy a tener que tomar ciertas decisiones para poder llegar al market lo mejor posible. Y eso probablemente implique que deje algún producto atrás y que lo deje para la colección, pero no para el market, no lo sé. No me enrollo más, vamos a empezar porque son unos cuantos.
hecho una pausa para almorzar, me he tomado ya el café y voy a seguir cosiendo. Me falta bueno, no he terminado ninguno, pero ya estoy empezando a poner la otra parte de los neceseres, entonces como lo estoy haciendo todo al mismo tiempo, o sea, estoy haciendo el mismo paso en todos los neceseres para hacerlo en cadena, porque sinceramente creo que así voy más rápido. Si repito el mismo paso en todos los neceseres a la vez, soy más que rápido, soy más eficiente, porque si tengo que hacer uno por completo, luego otro por completo, me parece que voy más lento. Entonces ya he colocado la otra pieza del neceser en casi todos, menos en estos dos. Este lo voy a dejar para grabar un reel y voy a hacer este. También me he dado cuenta de que me faltaba una pieza de forro para poder terminar todos los neceseres, así que lo he hecho también un poco, lo he hecho ahora rápido para poder seguir haciendo esto, porque me gustaría dejar esto terminado hoy. Yo creo que es viable, creo que no es una locura, pero para poder hacerlo tengo que ponerme las pilas. Todo este tiempo no les he estado hablando porque sinceramente me tengo que concentrar en lo que estoy haciendo. Si me pongo a hablar y hacer esto al mismo tiempo, me despisto. Entonces, bueno, ayer creo que me hablaba una amiga y me preguntaba si estaba nerviosa por el market, que bueno, que como ya era el segundo, ¿no? Como que ya tenía experiencia, ya no sé qué. Y realmente no siento que tenga para nada experiencia por haber hecho uno, porque me sigo sintiendo muy... Uy, estoy como muy así, pero es porque estoy mirando los neceseres. Me siento como muy nuevita todavía, no sé, me da un poco de apuro. Además, esta vez, por ejemplo, tengo una mesa solo para mí, la otra vez fue una mesa compartida, esta vez es una mesa entera solo para mí. Eso también me da un poco de apuro porque es como mucho espacio solo para mí. No sé si puedo rellenar todo eso, que no es necesario rellenar todo eso, pero en mi cabeza me da un poco de apuro quedarme corta. Estoy muy contenta de cómo me han quedado los neceseres, creo que se los dije en el vídeo anterior, porque es como quería hacerlos en un principio, pero claro, al principio las primeras veces no me salía y creo que ahora está bastante bien. Seguro que de todas formas, según vaya haciendo más y más, pues me irán quedando cada vez mejor, pero creo que está bastante bien. O sea, está bastante bien. Está como para vender, porque al principio no estaban como para vender bajo mi punto de vista, pero ahora siento que sí, entonces voy más tranquila. Pero bueno, eso, que un market son muchas horas, han anunciado un montón de creadores y es como, tiene pinta de que va a haber mucha gente. Estoy un poco nerviosa. Intento no pensarlo demasiado y centrarme en las tareas que tengo que hacer para que no me dé ansiedad ni nada de eso, estoy tranquila, pero cuanto antes acabe lo de los neceseres mejor. Creo que eso me va a quitar mucho estrés de encima, porque esto es uno de los productos grandes que quiero llevar sí o sí. Entonces una vez termine esto, creo que el resto de la semana va a ir un poquito más rodada, o eso espero. Llevo ya un buen rato cosiendo, ya tengo listos, bueno, casi listos estos 3 de aquí. Me faltan todos los demás, lo estoy haciendo por tandas de 3 porque no tengo suficientes pinzas para hacer el siguiente paso, así que lo estoy haciendo como de 3 en 3 para asegurarme de que voy bien, por si tengo que arreglar algo y demás. No sé si voy a coser mucho más hoy, sinceramente, pero bueno, voy a ver si hago una pausa un poquito más larga y si puedo me vuelvo a sentar hoy. Si no,
seguiremos mañana. Buenos días, día 2 preparando el market. Sí, llevo la misma camisa que ayer. Hoy estamos a miércoles. La verdad es que les tengo que decir que ya empiezo a notar los nervios del market. Creo que el lunes y martes estaba como tranquila y demás, pero hoy ya empiezo como a notar los nervios. Al final ayer sí que cosí un rato más después de hacer los recados que tenía que hacer. Me faltaría por coser estos 3 de aquí. Tengo todos estos que ya les he dado la vuelta, he sacado bien las esquinas y demás. Solo falta cerrar aquí arriba la costura. Y estos 3 que falta coserlos por completo. Y bueno, tengo uno aquí que está que le falta darle la vuelta. Aquí mejor, que está muy oscuro. Aún así les digo que empiezo a notar ya los nervios porque estoy tardando más de lo que pensaba, pero bueno, seguimos. Queda hoy, jueves y viernes, así que vamos a darle caña. Para coser estos neceseres he preferido hacer como unas guías con el bolígrafo este que se borra, porque me he dado cuenta al coser los primeros que a veces como esta guata es tan, ¿cómo se dice? Me sale fluffy. A veces se me mueve la costura sin darme cuenta porque creo que estoy yendo recto, se me mueve un poco, entonces he preferido hacer líneas para intentar ir lo más recto, para intentar hacer la costura lo más recto posible. De todas formas, creo que voy a cambiar el tipo de guata. Para futuros neceseres creo que voy a comprar otra guata, no esta, para que no me pase esto, para intentar hacer las costuras lo más recto posible, porque algunos he tenido que pasarle una costura otra vez porque al levantarlo me he dado cuenta de que a lo mejor se me iba un poco, pero bueno, con las líneas es más sencillo. Lo voy a borrar aquí. La parte de la guata me da igual porque no se ve. En la cremallera sí trato de quitarlo. Y ahora lo que voy a hacer es vaciar bien las esquinas, quitarle aquí parte de la guata con mucho cuidado sin cortar la costura y vaciar la zona de las cremalleras. Como estoy vaciando las cremalleras y eso, y lo tengo que hacer con la mano derecha, sí que estoy volviendo a notar que me duele toda esta zona, así que me he puesto esta muñequera, pero creo que va a ser mejor esta, porque me empieza a doler ya hasta aquí. Así que bueno, hacía tiempo que no me pasaba, pero como tengo que hacer más fuerza de lo normal y estas tijeras creo que quizás voy a tener que comprar unas nuevas porque no siento que estén cortando tan bien, pues me hace un poco más de daño.
terminado ya los neceseres, me han quedado súper bien. Y ahora tengo por aquí todos estos marcapáginas para coser. Mi cabeza me dice que me ponga con los scrunchies de encaje para intentar llevarlos, pero voy a ponerme con los marcapáginas. Voy a poner todos los alfileres para poder coserla. Y una vez tenga los marcapáginas listos y vea si tengo un mínimo de marcapáginas decente, ya entonces pasaré a los scrunchies de encaje. Creo que eso va a ser lo mejor para asegurar que tengo suficientes marcapáginas, que es lo que más se está vendiendo. Y luego los scrunchies de encaje es como, si me da tiempo, me pongo con eso. Porque de todas formas creo que a pesar de tener todos estos marcapáginas cortaditos, creo que debería hacer alguno más. No estoy segura. Ahora me voy a poner todos los alfileres como esto, para luego coserlos todos de golpe. Estoy viniendo aquí enfrente del ventanal porque a pesar de que estos días está haciendo más luz, el estudio, la zona del estudio está súper oscura. Se los enseño. Miren, esa esquina está como súper oscura. Con el foco tampoco se ve demasiado bien, entonces bueno, me vengo aquí enfrente del ventanal, aunque me ponga de pie para que se me vea un poquito mejor. Ya les he dado la vuelta a los marcapáginas, ya les he pasado la plancha, solo faltaría pasar la costura por todo el borde y estarían listos. Tengo que decirles que ninguno de estos lleva mi logo por detrás. Yo sinceramente no sé en qué estaba pensando, cómo se me ocurre a mí a un par de semanas antes del market querer ponerle logo a todos los productos nuevos. Me vine muy arriba porque todas esas etiquetas hay que hacerlas desde cero. Tendría que ir al centro a comprar más materiales que no tengo para poder hacer esas etiquetas, entonces el tiempo que me lleva hacer un marcapágina se duplica, por lo menos. Entonces, si tuviese más tiempo de aquí al market, sí que pondría en todos los productos nuevos que estoy haciendo las etiquetas, que es lo que quería hacer, pero es que sinceramente no lo veo rentable en cuanto a tiempo, porque ya les digo, estamos a miércoles, todavía me faltan cosas por hacer, tengo que ir al centro pero a comprar otras cosas, entonces ponerme ahora a hacer etiquetas me iba a ralentizar muchísimo. No, así que bueno, una vez pasado el market sí que voy a intentar que todo lo nuevo tenga logos, pero es que no era el momento. Me emocioné, me vine arriba, tengo estos pelos aquí, todos estos no tienen el loguito, pero en un futuro sí que lo tendrán. Y hay uno que me ha salido un poco rana, me ha salido un poco torcido. No sé si también poner una sección como de productos que tienen algún fallo y rebajarlos. Es normal, a mí me pasa a veces que coso algo y no lo coso del todo bien, o me equivoco en ciertas cosas. El producto no está mal, no es que esté roto, pero no está bien al 100%. Tampoco está horriblemente mal. Entonces, no sé si tener una sección como de upsis, como una sección de productos que tienen como alguna tara y ponerlos más rebajados o qué. Tampoco tengo tantos, pero sí es verdad que tengo por ahí algunos de ellos, entonces no sé si llevarlos al market y ponerlos como más baratos. No sé si lo haré o no, o si simplemente lo deshago y me quedo con las telas, o si lo uso yo. En fin, tengo 9 sin contar con el que ha salido mal. Tengo de fresitas, tengo este verde y este rosa bichí. Creo que voy bastante bien. Hoy estoy más tranquila porque al terminar los neceseres, que era uno de los proyectos grandes, es como me he quitado mucho peso de encima. Y ya también al tener todos estos marcapáginas listos, porque ahora los termino de coser en un momento, me quita mucho peso. Entonces es posible que sí me pueda poner con los scrunchies de encaje. Me apetece mucho, la verdad me hace ilusión poder llevarlos al market, así que voy a ponerme con esto, a terminarlos, a dejarlos listos y luego veo si puedo empezar con los scrunchies. De todas formas, quiero hacer un par de marcapáginas más de algunos modelos que no tengo hechos. Tengo que hacer recuento también de todos los scrunchies que tengo, todos los lazos. Bueno, vamos bien, vamos bien. Buenos días. Oye,
jueves. Ayer no les grabé mucho más, pero sí que estuve haciendo más cosas. Tengo todo el inventario bien colocadito porque estuve viendo cuántas cosas tenía de cada artículo, los neceseres de marcapáginas, etc. Ya tengo una idea de cuánto tengo. Creo que ya he llegado al mínimo de productos que me gustaría llevar. Ayer también estuve probando hacer el scrunchie de encaje, pero creo que voy a tomar la decisión de no hacerlo para el market. Para la colección de primavera sí, pero para el market no, porque como es un producto nuevo con el que no tengo tanta experiencia, digamos, no quiero hacerlo corriendo, prefiero dejarlo para la salida de la colección y poder hacerlo bien, tranquila, con calma y probar a hacerlo de distintas formas si es que tengo que probar. No quiero arriesgarme con eso porque es al final un producto nuevo con una técnica nueva que es el encaje, entonces creo que lo mejor es dejarlo. Y estuve mirando qué cantidad de productos tengo. Ayer me puse a cortar más tela, he hecho estos dos. Quería hacer de estos y de este modelo y de esto, pero es que me he dado cuenta de que no puedo hacer más de esto porque no tengo más de esta tela, o sea que este es el último, cosa que me da mucha pena porque este me gusta mucho, pero es que no tengo más. Así que bueno, de esto sí tenía un poquito más, todavía le tengo que cortar los hilitos, pero bueno, he hecho dos. Así que yo creo que la cantidad de marcapáginas de esquina está bastante bien. Tengo un problema y es que tengo la sensación de que llevo muy pocas cosas. Y eso me pasa también porque como esta vez es una mesa entera para mí sola y estoy viendo que va a haber un montón de creadores y de artesanos en un mismo evento, me da la impresión de que es muy probable de que haya mucha más gente. Entonces creo que tengo poco. No sé si pueden notármelo en la voz, pero hoy me he levantado con el cuerpo un poco... No me encuentro mal, pero sí me he levantado con la garganta como que me raspa un pelín, con dolor de cabeza y he dicho, uff, ya llevo un par de días con dolor de cabeza. Ya hoy cuando me he despertado he dicho, vale, me estoy poniendo mala, o sea, no me encuentro mal, no estoy mala, pero sí creo que estoy en proceso de, porque ahora también que estoy hablando me noto la garganta como, me viene fatal, obviamente, porque ahora mismo no me puedo parar, o sea, aunque quiera no puedo porque tengo el market en 2 días literalmente y tengo que terminar algunas cosas. Es verdad que esta vez estoy como mucho mejor que la vez pasada, esta vez estamos a jueves y estoy terminando algunas cosas extra, o sea que por esa parte bien, pero aún así no me puedo parar, tengo que hacer un par de cosas. Yo soy consciente que después del market voy a necesitar varios días para poder recuperarme por mi fibromialgia, pero si encima le sumamos que me estoy poniendo mala, el tiempo de recuperación que voy a necesitar va a ser mayor. Ojalá que podamos esquivarlo, pero está la posibilidad. De todas formas me voy a hacer ahora una infusión con limón y miel, a ver si... y a tomarme un paracetamol a ver si podemos esquivarlo, pero es probable que pueda pasar, sobre todo porque también es una época de estrés, el sábado son muchas horas y a mí en estos periodos se me bajan las defensas, es probable que después del market caigan picado tanto por el resfriado como por mi propia enfermedad. Estoy pensando en partir este vídeo en 2 y así tienen vídeo la siguiente semana también, porque si junto todo esto en un solo vídeo, la próxima semana es que no creo que pueda grabar, literalmente no creo que pueda grabar, así que creo que lo mejor va a ser partirlo en 2. En este vídeo terminaremos de coser esto, por ejemplo, y esto, y ya para el siguiente montaremos el stand para ver cómo quedaría en el market. Hay algunas cosas que me gustaría hacer de carteles para el market, alguna decoración que quiero hacer. Tengo que ver cómo funciona lo del datáfono, tengo que ir a comprar bolsas de papel y también estoy planteando la posibilidad de grabar en el market cómo monto el stand y alguna imagen más y posteriormente como mis pensamientos de cómo fue el market y demás. Entonces creo que puede ser viable también partir todo este vídeo en 2, porque además si lo pongo todo en uno creo que también puede ser un vídeo demasiado largo. Entonces bueno, me lo van a permitir. Ya según voy hablando mi voz va empeorando. Me voy a hacer una infusión, me voy a poner el suéter porque me está dando frío y nos vamos a poner con esto ya.